Voy a ofrecer mi respuesta a la pregunta ¿cuál disciplina de la psicología será más importante en el siglo XXI? Me llamo Ramón Rosal Cortés, soy doctor en psicología, psicólogo clínico, y en 1980 fundé junto con Ana Jimeno Bayón Cobos el Instituto Erich Fromm de Psicoterapia Integradora Humanista. No me ocuparé de vaticinar a qué disciplina de la carrera de psicología se le concederá más importancia en la facultad universitaria, porque yo no lo sé, no sé cuál será, no quiero vaticinar. Entenderé la pregunta en el sentido de ¿a qué disciplina convendría que se le concediese especial importancia? Considero muy importante que al menos en algunas facultades de psicología en España se introduzca la asignatura Psicología de la Espiritualidad, incluyendo también en ella lo que ha sido objeto hace años de investigación en la psicología de la religión y en la psicología transpersonal. En otros países hace tiempo que esta disciplina con distintas denominaciones está presente tanto en la actividad docente como en la investigadora. Son centenares o más bien miles los informes científicos que pueden encontrarse sobre investigaciones en estas disciplinas, principalmente en lengua inglesa y alemana. Ahora bien, los españoles implicados en la psicología de la espiritualidad o psicología transpersonal, que aspiren a que esta disciplina esté presente en algunas al menos de las facultades de psicología españolas, tendrán que ponerse un poco al día en recoger información sobre las aportaciones llevadas a cabo en otros países. Y todavía mejor si se implican en la actividad investigadora científica, aunque, como señalaré después, no se limiten a utilizar la metodología experimental u observacional convencional, concebida para las ciencias naturales. Con esta no se podrían investigar las cuestiones de mayor interés, como se ha comprobado también en el ámbito de la psicología existencial humanista, que ya propuso en su día un nuevo paradigma de investigación que permita la comprensión más profunda de las experiencias humanas más complejas. Divido mi exposición en dos partes. En la parte A voy a señalar ejemplos de cuestiones que podrían estar implicadas en la disciplina de psicología de la espiritualidad, en vistas a la formación de psicólogos clínicos y de posibles investigadores. En esta exposición oral me limitaré a formularlas. En la escrita me detendré en algunas pocas. En esta parte A tendré especialmente presente el reciente artículo de Ana Jimeno Bayón Cobos, codirectora del Instituto Erich Fromm, publicada en la revista de Psicoterapia número 117, titulado Psicología y psicoterapias transpersonales, reflexiones y propuestas. Veo oportuno citar parte del resumen abstract del mismo artículo. La psicología transpersonal ocupa en nuestro país un lugar muy poco conocido. Los estudios académicos han descuidado por el momento incluir en la formación profesional de los psicólogos los aspectos relacionados con la dimensión espiritual del ser humano. De modo que cuando en la práctica clínica se plantean problemas psicológicos relacionados con ese ámbito, el profesional se encuentra sin marco teórico o herramientas prácticas para abordarlo. Igual ocurre con los estados de conciencia no habituales conocidos como estados modificados de conciencia.
Sin embargo, esto no quita que las personas que se encuentran con ellos acudan a un psicólogo algunas veces. Otras veces lo hacen a un maestro espiritual o a un pseudo profesional. En el artículo también se hace una propuesta concreta desde el modelo de psicoterapia integradora humanista creado por Jimeno Bayón y yo, y se realiza una interpelación a las instituciones académicas y científicas para que no dejen de incluir en sus estudios e investigaciones los aspectos tratados en la psicología transpersonal. En la parte B me centro en la vertiente cognitiva de la espiritualidad. Parte A. Ejemplos de cuestiones de interés en psicología de la espiritualidad. Me limito a nombrarlos. 1. ¿Qué entendemos por espiritualidad o experiencias transpersonales? ¿Qué es lo esencial en ellas? 2. ¿En qué puede diferenciarse la espiritualidad de la religión? En esto comparto lo que afirmó sobre este tema en la primera tertulia Vicente Merlo y también, si mal no recuerdo, Carlos Ferrer. 3. ¿En qué diferentes ámbitos surgieron la psicología de la religión y la psicología transpersonal? 4. ¿A qué diferentes ámbitos se dirigían? 5. ¿Qué carencias se observan en la psicología transpersonal? 6. ¿Se ha logrado alguna definición satisfactoria sobre la psicología transpersonal? 7. ¿Por qué considero urgente contribuir a la formación sobre psicología espiritual o transpersonal, tanto en el campo académico como en el clínico? 8. ¿Qué investigaciones neurológicas se han llevado a cabo, por ejemplo, respecto al constructo inteligencia espiritual? Uno de los 9 tipos de inteligencia según la teología, la psicología actual. 9. ¿Cómo se produce y manifiesta la espiritualidad en distintas áreas de la vida? 10. ¿Cómo se pueden indiferenciar las manifestaciones sanas de la espiritualidad de las psicopatológicas? 11. ¿Qué principales trastornos de la espiritualidad han sido investigados? 12. ¿Qué variedades de espiritualidad pueden darse en distintos estilos psicológicos de personalidad? 13. ¿Y en distintos ámbitos culturales? ¿Qué variedades de espiritualidad? 14. ¿Cómo pueden integrarse en la espiritualidad los distintos potenciales humanos, procesos sensoriales, afectivos, cognitivos, decisorios, prácticos, etc.? Todos estos procesos psicológicos. 15. ¿Qué recursos se han ofrecido para la psicoterapia de conductas psicopatológicas de la espiritualidad? 16. ¿Qué se entiende por estados modificados de conciencia? 17. ¿Qué epistemología vemos adecuada para el conocimiento de las experiencias de la espiritualidad? Sobre esto me ocupo precisamente ahora un poco en esta parte B. Vertiente cognitiva de la espiritualidad. Si un psicólogo clínico aspira a conocer y comprender las posibles experiencias de la espiritualidad de las que le informe un paciente y quiere ser capaz de diferenciar las experiencias psicológicamente sanas de las insanas, convendrá que se plantee cuestiones como las siguientes de carácter epistemológico. ¿Cómo puedo distinguir si determinados mapas conceptuales de tipo espiritual responden a una patología que conviene tratar
o responden a auténticos conocimientos espirituales que conviene respetar e integrarlos dentro de los recursos que la persona posee para hacer frente a la vida. Tocaré aquí dos cuestiones. ¿Qué entendemos por conocimiento? Aun cuando en muchas facultades de psicología parece que continúan confundiéndose los términos, el conocimiento se refiere a algo mucho más amplio que lo que se entiende por ciencia o conocimiento científico. Resultan claros los siguientes párrafos de Panikkar respondiendo a esta cuestión. Cuando dice, el ser humano conoce cuando participa humanamente, es decir, conscientemente, en el dinamismo de la realidad. La ciencia nos proporciona informaciones sobre los fenómenos. El conocimiento nos hace participar en la esencia de las cosas, aunque en grados diversos. Nos encontramos aquí con una cuestión filosófica. Efectivamente, la ciencia puede aportarnos respuestas sobre el cómo conocer, pero no sobre qué es conocer. Segunda cuestión, ¿qué tipos de conocimiento podemos diferenciar? Nos convence la diferenciación que presenta también Panikkar entre tres tipos de vías para abrirse a la realidad, ya que es en la actitud de apertura plena a la realidad la que puede facilitar el logro de estos tres niveles de conocimiento. A. El conocimiento empírico que nos facilitan los sentidos. B. El conocimiento intelectivo en el que se encuentra implicada la inteligencia. C. La intuición de nivel espiritual o místico. En la Edad Media, el filósofo Buenaventura habló metafóricamente sobre los tres ojos del conocimiento, integrando en su concepción la citada teoría de Buenaventura. Wilber diferencia entre las realidades que puedan ser captadas por el conocimiento humano. Y él también distingue a las realidades sensibles. De su estudio se ocupan ciencias como la física, la química, la biología, etc., y parte de la psicología y psiquiatría. B. Las realidades intelectuales, intelligibilia. Su abordaje científico corre a cargo de ciencias como la psicología fenomenológica, las matemáticas, la metafísica, la fenomenología del hecho religioso, por poner algunos ejemplos. C. Las realidades espirituales, de cuyo estudio se encarga la teología o la mística. Pero cuando he situado a la psicología fenomenológica entre las ciencias que se ocupan de las realidades intelectuales, no se puede obviar al estudiar al ser humano descriptivamente la relevancia en los individuos concretos y en las sociedades que tienen y han tenido las experiencias espirituales y el conocimiento derivado de ellas. Sería una ciencia selectivamente discriminatoria este tipo de psicología que eliminase del campo de estudio del ser humano aquello que no logra comprender con la metodología convencional. Fruto de esta necesidad, nació la psicología transpersonal. El sexto congreso de la Asociación Europea de Psicología Humanista, celebrado en Ginebra en 1981, afirmaba entre sus principios que la psicología humanista propone una percepción de la persona total, corporal, mental, emocional y espiritual, una visión completa de la condición humana. En concordancia con la conocida frase de Maslow de que supongo que es tentador pensar que si la única herramienta que tienes en un martillo es un martillo, si la única herramienta que tienes es un martillo, puedes tratar cualquier cosa como si fuera un clavo. Es frecuente que en los estudios de psicología solo se considere conocimiento aquello que puedo demostrar con la metodología científica convencionalmente reconocida.
la que es adecuada para las ciencias naturales, o sea, de las que se hace cargo el ojo de la carne. Si ya es un error la utilización de este martillo científico en relación con las realidades intelectuales, ni digamos lo que significa aplicarlo a las realidades espirituales. Poco tiene que ver esta simplificación epistemológica, por ejemplo, con la matizada y abarcativa tipología de 19 tipos de conocimiento que ofreció el filósofo y psicoanalista independiente Luis Sencillo hacía unos años. Esto es lo que yo quería ofrecer como respuesta mía a la pregunta de esta tertulia.